Miomas uterinos, ¿qué ocurre en el embarazo? Aproximadamente entre el 20 y el 40% de las mujeres en edad reproductiva tienen miomas uterinos y se estima que el 70% los desarrollan a lo largo de su vida. Aunque el riesgo de infertilidad de la mujer se incrementa en algunos casos en los que hay presencia de miomas, dependiendo del tamaño, la localización y del número, lo cierto es que ha aumentado el número de embarazos con miomas uterinos. El hecho de que a medida que avanza la vida la aparición de miomas sea más frecuente y que cada vez más la maternidad se vaya posponiendo hace que el número de mujeres embarazadas con miomas haya aumentado en los últimos años, lo que supone un riesgo añadido al embarazo de estas mujeres añosas. En la mayoría de los casos, los miomas no provocan síntomas. No obstante, esta situación cambia durante el embarazo y la mujer puede sufrir dolor durante el segundo y tercer trimestre de gestación, especialmente si los miomas son mayores de 5 centímetros, debido a una cuestión de falta de espacio y el riesgo de aborto es mayor en estos casos. Además, si los miomas provocan que la cavidad uterina se distorsione, las embarazadas pueden presentar sangrado durante el primer trimestre. Y esto hace que su decisión quirúrgica sea en último recurso. Además, por el influjo hormonal se pierde la diferenciación entre los que es el mioma y la pared uterina, lo que también dificulta su recesión. Cuando el mioma está por delante de la presentación fetal, lo que se llama mioma previo, imposibilita el parto vía vaginal. Otras veces el mioma está situado en la zona donde se realiza la cesárea, el segmento uterino, y en caso de necesitar esta intervención obliga a modificaciones técnicas de incisión uterina con más riesgos. Finalmente, los miomas múltiples pueden dificultar la contracción del útero que ocurre después del parto y esto comporta a veces un mayor sangrado. Muy bien, y para tratar este tema nosotros tenemos a nuestro especialista, el doctor Henry Sarmiento. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo aquí. No somos primos, por si acaso. Yo también soy Sarmiento. Bienvenido, qué gusto tenerlo aquí. Y el día de hoy a tratar este tema en realidad tan importante, y tras cámaras hablábamos y se decía que ahora en las mujeres embarazadas es mucho más frecuente. Doctor, cuéntenos un poquito el por qué. ¿Qué tal, Cari? Buenos días, Marina, buenos días. Hola, Henry. Contento de estar el día de hoy aquí, pero bueno, como se dio ya en la introducción, se había explicado de que los miomas ahora son mucho más frecuentes en las mujeres embarazadas, ya que las mujeres están posponiendo su maternidad para después de los 35 años, o sea, ahora hay prioridades en la sociedad, ¿no? Entonces estos miomas, por lo general, en estas pacientes va a tener muchas complicaciones, y desde el momento que se le diagnostica a una embarazada un mioma, es un embarazo ya de alto riesgo. Sí, entonces hay que tener muchos controles prenatales, hay que aumentar las consultas prenatales y el manejo. Lo ideal sería estos miomas diagnosticarles antes del embarazo, porque ahí se les puede dar un tratamiento adecuado. Sin embargo, en el momento de que ya la paciente está embarazada y tiene el mioma, obviamente hay que tener mucho más cuidado con esta paciente, un seguimiento más cercano, ¿sí? Doctor, ¿desde qué edad empiezan a aparecer estos miomas? Bueno, estos miomas comienzan a aparecer a partir de los 35 años, entonces por eso les había explicado de las embarazadas que posponen su maternidad. Ya, y por ejemplo, ¿cuáles son los tratamientos que nosotros podemos seguir en caso de tener un mioma? O sea, el momento que una paciente está embarazada y tiene el diagnóstico de mioma, únicamente es el seguimiento nada más, no existe ningún tratamiento, al menos que esté poniendo en riesgo la vida de la mamá o del producto, del bebé, ¿no? Doctor, pero ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿en realidad pasa algo con el feto? ¿Sucede algo con el feto? ¿Y por qué sería de alto riesgo? ¿Qué es lo que qué estaría pasando en el embarazo en ese momento para que sea un embarazo de alto riesgo? Ya, obviamente el momento que se diagnostica hay que tener en cuenta el tamaño del mioma. Los miomas son tumores benignos de las mujeres, entonces este mioma, si tiene un diámetro de 45 milímetros, 4.5 centímetros, va a tener repercusiones. Por ejemplo, al inicio del embarazo vamos a tener amenazas de aborto, se puede perder el embarazo, y posteriormente, incluso si el mioma puede dificultar la nutrición del bebé, puede repercutir en una restricción de crecimiento del bebé. Obviamente el mioma también va a tener aporte sanguíneo igual que el bebé. Entonces este aporte sanguíneo tiene que distribuirse tanto para el bebé como para el mioma. Entonces puede darnos una restricción de crecimiento. Adicionalmente a eso podemos tener partos pretérmino, que salgan bebés muy prematuros, y esto también repercute en la morbilidad del producto del bebé.
¿sí? Doctor, yo tengo otra consulta. El caso de que una mujer ya esté embarazada, tenga un mioma, ¿el mioma también va creciendo conforme va pasando el tiempo o se queda de un tamaño, por ejemplo, de inicio de embarazo? Ya, obviamente esa es una pregunta muy difícil, pero por ejemplo se ha hecho estudios en que los miomas no crecen en el embarazo. Okay. Digamos que un 80% y en la mayor parte de pacientes el mioma no va a crecer, se va a mantener del mismo tamaño. Incluso hay reportes de que los miomas comienzan a degenerarse, que sería una degeneración del mioma, y eso es otro motivo de consulta muy importante de las mujeres embarazadas. Por lo general, toda mujer embarazada nos va a consultar por dolor abdominal, ¿sí? Pero en estas pacientes, más del 50% de los pacientes que tienen mioma van a consultar por dolor, va a ser un dolor más intenso de las pacientes y nos van a consultar por eso. Doctor, si una mujer no está embarazada, obviamente puede acceder a un tratamiento, me imagino que con algunos medicamentos. Cuando una mujer está embarazada, por lo general nos dicen que no podemos tomar nada de medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Se puede hacer algo con el mioma o simplemente hay que dejarlo ahí hasta que se produzca ya todo el embarazo? Como te dije, Cari, estos miomas lo único que nos va a producir es lo más complicado y lo que más nos preguntan las mujeres es que el dolor. Y el dolor únicamente lo vamos a manejar con analgésicos bajos, analgésicos que no repercutan al bebé y nada más, y observación. En el caso de que se produzca, como les había dicho anteriormente, una degeneración del mioma, este mioma sí va a producir mucho dolor, va a haber alteración en la fórmula leucocitaria, que son unas células de defensa del sistema de la sangre. Entonces ahí a esta paciente incluso podría entrar a internación para un mejor control y seguimiento, siempre y cuando este mioma repercuta tanto en la vida del bebé como en la mamá. ¿El mioma puede ser la causa para que una mujer, el momento que dé a luz, sea cesárea? Hasta el momento, por ejemplo, las pacientes, si el mioma se encuentra en la parte donde por el canal por donde va a salir el bebé y está obstruyendo ese canal, es indicación de cesárea, efectivamente. Y esta patología es una causa por el aumento de cesáreas. Porque obviamente igual, incluso este mioma lo que hace es altera la estructura anatómica normal del útero. Al momento que sale la placenta, que es la última etapa del parto, este mioma va a dificultar a que el útero se contraiga y va a comenzar a sangrar la paciente y nos puede dar una hemorragia posparto que nos podría llevar a una muerte de la mamá. Wow, Dios mío, en realidad hay que tomar mucho en cuenta cada uno de lo que nos mencionó el doctor. Muy amable, doctor, muchísimas gracias por estar aquí y responder todas nuestras preguntas. Esperamos que ustedes también en casa, si tenían alguna de las dudas, pues hayan quedado resueltas. Siempre lo importante es ir de la mano de un especialista para que no tengamos que pasar algún susto en algún momento de la etapa del embarazo. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros, doctor. Y ahora